Antes de comenzar, como siempre, un saludo cordial, estimado docente. El día de hoy llevaré a cabo el análisis de los dos casos correspondientes para la evaluación final del curso Ley Penal y Teoría del Delito, basándome siempre en una buena argumentación jurídica y en la legislación correspondiente. Pregunta número 1 del caso número 1. Precisa el título de intervención, roles cumplidos en función a la teoría del dominio del hecho, que tuvieron cada uno de los autores en el hecho delictuoso. En el caso de Gertrudis y Porfirio, los dos son coautores del hecho respecto al delito del secuestro, tipificado en el artículo 152 de nuestra ley penal. Y también son coautores del asesinato, en específico homicidio calificado. ¿Por qué homicidio calificado? Por el simple hecho de que concurrieron en lucro, la herencia, y además la brutalidad, la crueldad de los actos. En el caso de Filiponcio es un participante secundario, debido a que él fue obligado a cometer el delito. Pregunta número 2 del caso número 1. Precise por los hechos así narrados y por el resultado del comportamiento de los sujetos si se advierte de alguna circunstancia atenuante o agravante que está prevista en el Código Penal. En el caso de Filiponcio sí se evidencia un atenuante, pero un atenuante privilegiado, porque recordemos que Filiponcio está siendo coaccionado para hacer el delito, lo que no sucede en el caso de Gertrudis y Porfirio, porque estos dos sí van a tener agravantes, a diferencia de Filiponcio, que está tipificado en el artículo 46, en el caso de Porfirio y de Gertrudis sí van a estar tipificados en el artículo 46, pero en el numeral número 2. Pregunta número 3. ¿Podría haberse configurado un concurso de delitos? ¿De qué tipo? Sí, según el artículo 50. Recordemos que el robo, el asesinato y el secuestro son delitos que vulneran el bien jurídico protegido. ¿De qué tipo? Sería de tipo concurso real. Concurso real porque recordemos que los mencionados ya delitos vulneran un bien jurídico protegido. En el caso del robo, se vulnera el patrimonio, la propiedad privada, que es un bien jurídico protegido. En el caso del asesinato, el homicidio, se está vulnerando la vida. Y por último, pero no menos importante, el secuestro, que se vulnera la libertad. Variantes del caso. Pregunta número 1. ¿En qué situación se encuentra Gertrudis con relación a lo que acaba de escuchar? Respecto a lo que acaba de escuchar Gertrudis, sería testigo de un crimen que, lógicamente, de no confesarlo, estaría siendo cómplice de este crimen. Así que tendría que confesarlo. Pregunta número 2. ¿Tendrá alguna responsabilidad si decide callar? Sí, ya que al ser cómplice secundario, sí tiene una responsabilidad penal. Además, se le podría procesar por omisión, delito de omisión impropia, que está tipificado en el artículo 13 del Código Penal. Pregunta número 3. ¿Qué rol está cumpliendo Gertrudis esta vez en los hechos cometidos en agravio de Godofredo? Simplemente cumple el rol de cómplice secundario. Pregunta número 4. En su condición de abogado, ¿cómo hubiera asesorado a Gertrudis? Simplemente que comunique directamente a su esposo y a la policía lo que está ocurriendo, es decir, que le comunique los hechos. Pregunta número 5. ¿Cuál es el título de intervención de Porfirio, amante? ¿Cuál sería su responsabilidad? Recordemos que Porfirio es el coautor, y al ser coautor tiene el dominio del hecho. Recordemos que al tener el dominio del hecho en el delito de robo y secuestro, automáticamente tiene responsabilidad penal. Pregunta número 6. ¿Cuál es el título de intervención de Filiponcio, chofer? ¿Cuál será su responsabilidad? Filiponcio es el coautor del delito del secuestro y del robo. Además, es el autor directo del delito del asesinato, porque participó solo él en este hecho. Entonces, sí tiene responsabilidad penal. Pregunta número 7. ¿Podría haberse configurado un concurso de delitos? ¿De qué tipo? Sí, según el artículo 50. El robo, el secuestro y el asesinato. ¿De qué tipo? Serían de tipo de concurso real, ya que recordemos que se vulneran los bienes jurídicos protegidos. En el caso del robo,
se vulnera el bien jurídico protegido, patrimonio o propiedad privada. En el caso del asesinato, lógicamente, la vida. Y por último, pero no menos importante, en el caso del secuestro se vulnera el bien jurídico protegido, que es la libertad. Pregunta número 1 del caso número 2. De los hechos así narrados, ¿existe responsabilidad penal en Jorge y sus amigos? En el caso de Jorge no, debido a que cuando se le intervino no se le encontró ningún rastro de alcohol en la sangre y no se le puede imputar el delito de violación, ya que la presunta víctima ya tenía 14 semanas de gestación. En el caso de sus amigos, tampoco, porque recordemos que a sus amigos en ningún momento se les intervino. Pregunta número 2. ¿Considera usted que se ha cometido algún delito? De ser así, precise los elementos configurativos del tipo de cada uno. En realidad no se ha cometido ningún delito, porque si nos basamos en el artículo 14 de nuestro Código Penal, existe el error invisible, que excluye automáticamente los agravantes y la responsabilidad penal. Esto es en el caso para Jorge, Omar y Miguel. Pero por el contrario, los padres de la víctima, de la supuesta víctima, sí pueden ser procesados o denunciados por difamación. Pregunta número 3. Precise por los hechos así narrados y por el resultado del comportamiento de los sujetos si se advierte alguna circunstancia atenuante o agravante prevista en el Código Penal que se pueda aplicar a alguno de los sujetos intervinientes. De ser así, precise cuál y sustente su posición. No, porque no existe delito alguno. Recordemos que Jorge y sus amigos, cuando se encontraban en la discoteca y divisaron a las chicas, no las conocían previamente. E incluso cuando las conocen, ellos por lógica deducen que al encontrarse en la discoteca se asume la mayoría de edad de todo el grupo. Pregunta 4. ¿Es posible que la conducta de Jorge pueda concurrir con dolo, culpa, ausencia de dolo, causa de justificación, causa de sección o un error de prohibición y de qué tipo? Precise sustento de su posición. Lógicamente estamos ante un error invisible, artículo 14 de nuestro Código Penal, y esto automáticamente exime de responsabilidad penal y a los agravantes, ya que recordemos que Jorge no tenía la posibilidad de notar la mayoría de edad de la chica, no sabía que esta chica era menor de edad. Y en el hecho de manejar en estado de ansiolíticos, sería un dolo eventual, un dolo inconsciente. Pregunta 5. ¿Cuál sería la responsabilidad en que incurren los padres de Valentina frente a la situación clínica de su hija, el estado en que fue hallada y sobre la versión de los hechos? Los padres serían cómplices primarios del delito del aborto, ya que fueron ellos los que consintieron que su hija se realizara este procedimiento en la clínica. Pregunta número 6. Teniendo en cuenta los criterios de imputación objetiva, ¿cabe imputar penalmente alguna conducta de Jorge? La respuesta sería no, pero Jorge podría tener un grado pequeño de responsabilidad, ya que las acciones, es decir, la acción de manejar con ansiolíticos, podría llevar a un cierto dolo eventual, porque él era consciente.